Bueno, pues vamos al ataque. Integración indefinida, cálculo de primitivas. Dos cosas. Primera, la tabla de derivadas te la tienes que saber a la perfección. Sin medias tintas, digo esto. Y va a ser un requisito necesario. No por que yo te lo vaya a ir preguntando ni nada parecido. De todas formas, no tendría mucho sentido que lo hiciera. Pero necesitas la tabla de derivadas en la cabeza. Y necesitas la tabla de derivadas en dos sentidos. En dos sentidos. En el sentido de saber cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x, pero también en el sentido contrario, que es de lo que va todo esto, que es de lo que va la integración. Que cuando tú veas 1 partido por x tienes que pensar, esa es la derivada del logaritmo, es decir, te la tienes que saber en los dos sentidos. Tienes que tomar suficiente flexibilidad con la tabla de derivadas como para ver una función y decir, esta es derivada de una que me suena, más que me suena, una que sé cuál es, que es la raíz cuadrada de x. En ese sentido te tienes que saber la tabla de derivadas, no solamente en el sentido de izquierda a derecha, el logaritmo neperiano tiene como derivada 1 partido x, sino en el otro sentido. 1 partido x es la derivada del logaritmo neperiano de x. Coseno de x es la derivada del seno de x. 1 partido 1 más x al cuadrado es la derivada del arcotangente de x. Es decir, identificarlas viendo la parte de la derecha. Viendo la parte de la derecha, saber de quién son derivadas esas funciones. Saber de quién son derivadas. ¿Vale? Eso en cuanto a la tabla de derivadas. Y ahora otro requisito. Tienes que saber derivar perfectamente. También, o sea, no es un requisito que imponga yo, es una necesidad. La integración indefinida es, como se suele decir coloquialmente, el proceso contrario a la derivación, pero es muchísimo más difícil. Tenemos la tabla de derivadas, tenemos la regla de la cadena, tenemos reglas de derivación. Me ponen una función y yo aplico esas reglas y calculo su derivada, sin ningún problema. Con las integrales no tenemos reglas de integración, tenemos métodos de integración. Es decir, prueba esto y a ver si te funciona. Esa es la diferencia fundamental. Integrar es mucho más difícil que derivar. Integrar es mucho más difícil que derivar. Y te harás un lío, sobre todo al principio, cuando empiezas a cogerle un poco el tranquillo, entonces es cuando empiezan los líos, que ya no sabes si estás derivando o integrando. Eso es lo normal, es lo normal. O sea, es un camino pedregoso y tenemos que subirlo a 4 patas y rascándonos las rodillas y haciéndonos sangre. No hay otro camino. La integración es difícil. Naturalmente la vamos a hacer fácil y como te la voy a enseñar yo, va a ser más fácil de lo que sería en otras circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, pese a eso, la integración es difícil. Y te tienes que saber la tabla de derivadas, una vez más, te tienes que saber la tabla de derivadas en los dos sentidos, la tabla de derivadas que yo te di, y tienes que saber derivar a la perfección. Se puede derivar a la perfección. O sea, saber derivar a la perfección es que a ti te pongan una función de seno de x al cuadrado menos 1 por e elevado a x al cubo partido x menos el logaritmo neperiano de x y que eso lo sepas derivar. Otra cosa sea simplificarlo, que simplificar eso es imposible. Ahí tú derivas eso, te queda un tocho así de grande, vale, pero ese tocho así de grande tienes que saber escribirlo. Tienes que saber derivar. Si no sabes derivar perfectamente, no te metas en este bloque. Te guiará más. No sabrás ni derivar ni integrar. No es una cosa que se pueda llevar en paralelo. Hay otro bloque que es el de la integración definida,
que sí que se puede llevar más o menos en paralelo, que será, ya digo, otro bloque, el de aplicación de las integrales, donde se calculará pues la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado menos 3x más 1. Es decir, la integración indefinida es esto. Buscar una función que al derivarla nos dé esta como resultado. Eso es lo difícil. La integración definida es esto. Calcular la integral entre unos límites de integración que serán números reales. Ahí la dificultad está en resolver esto. Tienes que saber resolver eso, la integral indefinida, antes de poder abordar la integral definida. Por eso no es un bloque totalmente en paralelo, este es necesario primero, pero más o menos se puede sobrellevar. Porque a fin de cuentas con las integrales definidas se van a seguir calculando integrales indefinidas, entonces se está haciendo más trabajo de este. Pero la derivación y la integración no se pueden llevar las dos cosas de la mano. O sea, la derivación es el cimiento básico y la integración es algo que ponemos encima. Y además más difícil de poner encima de lo que ha sido la derivación. Entonces, yo no sé en qué circunstancias te metes a ver mis vídeos, de si lo estás dando en clase, de si intentas ser autodidacta, de si ves esto para coger base porque te has metido en una carrera donde te piden un nivel de matemáticas que no tienes. Vale, pero mi obligación es advertirte, no puedes llevar la derivación y la integración las dos en paralelo, no puedes, no se puede. No se puede estar bebiendo, tragando y hablando al mismo tiempo. No se puede hacer. Pues del mismo modo no se pueden llevar las dos cosas en paralelo. Y tienes que saber derivar perfectamente. Entonces, a medida que vayamos avanzando, verás por qué eso es así. No es una regla que imponga yo. Es una realidad que yo descubrí dolorosamente descubrí y que te transmito a ti. Que te transmito porque te lo tengo que decir, porque mi obligación ante todo es decirte la verdad. Ya, por si quieres, para rizar más el rizo, me he inventado una función súper rebuscada y es cuestión de ponerse y se calcula su derivada. Sin embargo, una integral de una función aparentemente simple, bueno, es simple, seno de x partido por x. Pues esta integral no se puede resolver a mano. Está demostrado que no se puede resolver a mano. Esa jamás la intentaremos hacer porque se sabe que no se puede. Se integra por métodos numéricos, se integra gracias al ordenador y a cálculos aproximados. Se integra lo que es la integral definida, que es algo que va a parar todo. La integración indefinida de cálculo de primitivas se preocupa de buscar una función que derivada nos dé la de dentro, pero luego eso va a parar a la integral definida y al cálculo de áreas y a más cosas que se ven en el tema de aplicaciones de las integrales. Entonces, si te vas al bloque de derivadas, ahí tienes la tabla de derivación. El bloque de derivadas también está partido en dos. Uno que es la técnica de la derivación, donde construyo una tabla de derivadas y me pongo a hacer derivadas de todo tipo. No recuerdo ahora cuántas hice, 30, 40 funciones derivadas. Lo digo de memoria, lo podría consultar, pero ahora mismo no tengo esa información. Está ese bloque y luego está el bloque de aplicación de las derivadas. El que necesitas es el primero. Lo necesitas y lo necesitas a la perfección. Tienes que saber derivar y te tienes que saber la tabla de derivadas. ¿Por qué? Porque este es hacer el proceso contrario. La integral indefinida del cálculo de primitivas es hacer el proceso contrario. La integral de una función, la notación es esta: el símbolo integral, la función que vamos a integrar y diferencial de x. Es una nueva función más una constante, de manera que la derivada de esa nueva función sea la de dentro de la integral. Entonces, esta función de aquí
es la que recibe el nombre de función primitiva. Esa es la primitiva. Cuando se habla de cálculo de primitivas, se habla de obtención de esta. Eso es lo que cuesta. Y esto es una constante. Maniático. Soy un maniático. Quería que me quedasen más o menos igual. Manías. Este es el meollo. Lo digo y lo voy a repetir algo así como 1.000.000 de veces. Por eso digo que vamos a ir de menos a más con una curva de aprendizaje muy lenta. Con una curva de aprendizaje muy lenta. Crearé como una especie de capítulos. Crearé como una especie de capítulos para alguien que lo pille antes o ya tenga alguna idea de integración y diga, bueno, yo no voy a estar haciendo las integrales más elementales de todas porque esas ya las controlo, quiero irme a otras más difíciles. Habrá capítulos, pero la curva de aprendizaje, ¿vale? La pendiente que tenemos que subir será suave. Será suave. No puede ser de otra manera con las integrales si uno quiere aprender a integrar. Lo que pasa es que en ese proceso pues yo crearé como bloques dentro de este bloque. Estarán primero las integrales inmediatas, luego las semi-inmediatas y luego ya los métodos especiales de integración por partes, por cambio de variable, etcétera. De manera que una persona que sepa ya algo de integrales, por ejemplo, que los haya dado en el instituto y pase a la universidad y diga, ahora me dan métodos más avanzados de integrales, pueda saltar a los bloques avanzados sin darlas más sencillas. Puede hacerlo. Si no sabes un bloque primero, no pases a un bloque segundo, porque no te va a servir de nada. He visto gente sabiendo derivar y poniendo todo su empeño y aún así no le cogía el tranquillo a las integrales. Yo tardé 2 años enteros. Yo no me enteraba en el instituto cuando me lo explicaron, no me enteraba de nada de las integrales. Tardé 2 años de mi vida, 2 años en comprender y empezar a poder aplicar las integrales. Eso cuando yo estaba en el instituto, ¿vale? Pero al principio no las entendía para nada. Te lo digo porque bueno, también pasa una cosa, yo no sé la imagen que tienes de mí, pero yo no soy un superdotado. Mi inteligencia está dentro del rango de lo normal, con lo cual era un estudiante como uno cualquiera. Ya sé que antes, cuando te he dicho lo de, como te lo voy a explicar yo, será más fácil, me he echado un poco el moco, ¿vale? Se ha notado, pero voy a procurar eso. Que te resulte más fácil el camino gracias a ver estas explicaciones que si no las estuvieses viendo. ¿Vale? Yo creo que eso sí que lo podemos conseguir. La digo primera de 1.000.000, lo diré 1.000.000 de veces. También me estoy echando el moco, pero da igual, como si lo dijese 1.000.000 de veces. La integral de una función diferencial de x, integrar una función es buscar una nueva función llamada primitiva, tal que cumpla que su derivada es la función de ahí dentro. Integrar es buscar una nueva función que derivada nos dé la de dentro. Entonces, no estamos derivando, estamos buscando una función que al derivarla nos dé la de dentro. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a empezar a numerarlos. Ejemplo 1. Cuando te pongas un integral, tú te puedes poner un punto, un asterisco, una flechita, ¿vale? Diferentes cosas. Lo que no debes ponerte nunca es un guión. No te pongas un guión porque si no parecerá que es la integral con signo negativo. Si te pones un guión, yo ahí estoy viendo menos integral de 3x al cuadrado diferencial de x y te confundirá. Ponte otra cosa. Punto, asterisco, flechita, yo qué sé, cualquier otra cosa, o te las numeras.
3x al cuadrado es f minúscula. Esta es f minúscula de x. Me piden integrar 3x al cuadrado. ¿En qué consiste eso? En buscar una función que al derivarla dé como resultado 3x al cuadrado. Dicho de otra forma, me están dando el resultado de una derivada. Y yo tengo que encontrar la función de la que proviene. Por eso la otra se llama primitiva. Es como una función desconocida que la derivan y dicen, el resultado de derivar es 3x al cuadrado. ¿Cuál era la función que había originalmente? Entonces, a poco que sepamos de potencias, 3x al cuadrado como derivada, esto viene de una potencia de orden superior, esto viene de x al cubo. Pues ese es el resultado de la integral, x al cubo. Más c. Ya comentaré lo de más c después. Si tienes costumbre o en tu clase lo hacen más k, le pones más k. Eso no va a ningún lado. Esto es una constante que hay que poner, te explicaré por qué es así. Dentro de pocos vídeos explicaré la presencia de la constante. Cuando calculamos integrales indefinidas hay que ponerla siempre. Es una constante, o sea, esto es como x al cubo más 3 o x al cubo menos 7. Es una constante, un número real. Número real. ¿Vale? Más raíz de 2, que también es un número, también serviría. ¿De acuerdo? Ya te explicaré por qué, no tiene mucha dificultad. Pero de momento limítate a ponerlo. Lo importante es esto. Lo importante es que integrar 3x al cuadrado es buscar otra función que al derivarla te dé como resultado 3x al cuadrado. ¿Qué pasa si no te sabes la tabla de derivadas? Que no tienes nada que hacer. ¿Qué pasa si no sabes derivar bien? Que no tienes nada que hacer. Y te lo digo así de claro. Mi obligación es decirte la verdad. Tienes que saber derivar perfectamente para tener posibilidades de aprender a integrar. Y lo digo así. Se puede aprender a integrar, pero es mucho más difícil, mucho más costoso. Este vídeo está saliendo un poco largo, pero es necesario decir todo lo que he estado diciendo. Vale. Otra. Uno partido 2 raíz de x. Esa está en la tabla de derivadas, por lo menos está en mi tabla de derivadas, la que puse yo. Si tú no la tienes en la tabla de derivadas, memorízala nuevamente. Memorízala, incorpórala a tus reglas de derivación, porque sale mucho y es muy práctico saberla. La derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Entonces, a mí lo que me estaban poniendo con la integral, lo que me estaban poniendo es, dime una función que al derivarla dé como resultado 1 partido 2 raíz de x. El resultado es raíz de x. Raíz de x es una función que al derivarla da esta. Y una buena noticia con las integrales. Siempre puedes comprobar el resultado. Tú coges esto, lo derivas y verás que te da exactamente lo que tienes dentro de la integral, entre el símbolo integral y diferencial de x. Ya explicaré lo que es también diferencial de x, de momento carga con ello. Te indica quién es tu variable y dónde acaba la integral. Simplemente, es notación. A mí me ponen eso y yo esto lo leo como una pregunta. ¿Cuál es la función que al derivarla da como resultado coseno de x? ¿Hay alguna función que al derivarla, esto era raíz de x, que al derivarla dé como resultado coseno de x? Es decir, que coseno de x esté a la parte derecha de la tabla de derivadas. El resultado es, la respuesta es afirmativa y es el seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x es coseno de x. Lo que me ponen dentro de la integral, es el resultado de haber derivado. Lo que me ponen dentro de la integral es el resultado de haber derivado otra nueva función que es la f mayúscula. La f mayúscula
juega el papel de la que nosotros le ponemos como resultado de la integral. Integrar es derivar al revés, no es derivar esto de aquí dentro, sino que esa función ya ha sido derivada y pretendemos averiguar de dónde procedía, cuál era la función primitiva. ¿Cuál era la función primitiva? ¿Cuál era la función original que derivada daba como resultado la de ahí dentro? Entonces, lo de dentro de la integral es el resultado de una derivada. Pauso y seguimos.